Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Stanislav Krapivnik, un antiguo oficial militar estadounidense nacido en Donbass, que ha regresado desde entonces. Gracias por volver al programa. Siempre es un placer, Glenn. Así que vemos, solo en los 2 últimos días, que los rusos han entrado en la ciudad estratégica de Orekov, en la región de Zaporilla, lo que puede indicar que si esta cae, toda la región podría empezar a colapsar pronto. Y también en Slaviansk, la última gran zona urbana de Donetsk, estamos viendo avances reales. Si logran cercar esta región, eso significaría esencialmente la caída total del Donbass. Entonces, ¿crees que la ofensiva de primavera rusa ya ha comenzado? Es difícil decirlo, en parte porque todavía es temporada de barro en esas zonas. Así que de todos modos, sigues estando más o menos en el sur. Voy a hablar de Heidegger y Sudomi porque son diferentes. Aunque todavía haya barro allí, el terreno es mucho más firme, con más zonas boscosas. Así que es un terreno distinto. En el sur tienes esa tierra negra muy rica y no hay tantos árboles cuyas raíces la sujeten. Por eso se forma un barro realmente malo en esta época del año. Si se derrite tan rápido como lo está haciendo aquí arriba, y empezó, para ser sincero, hace casi un mes, cuando las temperaturas superaron los 0 grados, lo estuve comprobando. Así que todavía tienen heladas nocturnas, pero durante el día ya están bastante por encima de 0. Así que, si la nieve se derrite libremente en este tipo de zonas, quieres que el deshielo sea rápido. Porque si el deshielo es rápido, habrá inundaciones y cosas por el estilo. Pero el suelo, ya sabes, el suelo es esponjoso, solo absorbe cierta cantidad de agua. El exceso de agua simplemente se desliza corriendo hacia los arroyos y demás, y luego desemboca en el mar. Si el deshielo es lento, entonces el suelo absorbe más agua. Es barro, empieza a succionarla hacia las capas inferiores, y sigue llegando más, y es un barro continuo. Así que permanece embarrado mucho más tiempo si el deshielo es lento, que si es realmente rápido. Glenn Deason, creo que estoy destrozando su nombre otra vez, siempre se me dan mal los nombres. El informe proporcionado por el mando ruso difiere bastante de lo que muchos cartógrafos independientes han mostrado. Así que, o bien ha habido muchos avances que no se han señalado, o hay confusión en el campo de batalla. Y teniendo en cuenta que se trata del alto mando ruso, uno tiende a darles el beneficio de la duda, suponiendo que deberían tener la información correcta. La zona sigue siendo incierta. Veremos qué aparece en los próximos días. Videos, geolocalizaciones, cosas así. Pero si se confirma, entonces sí, las fuerzas rusas del sur en Orekov. Hay 2 carreteras paralelas que conducen a Orikhiv, y al sur de la ciudad se extiende una larga zona urbana. Así que puede que ya esté en Orikhiv. Y se obtiene esa zona gris porque, por un lado, las fuentes ucranianas no dicen que estén allí, pero el lado ruso dice que sí. Normalmente solo hay una pequeña diferencia entre ambos, pero ahora mismo hay una grande. Por supuesto, los ucranianos también tienden a no admitir nada durante un mes, así que a veces una pequeña diferencia se convierte en una realmente grande, como hicieron en Juliaipole, donde, 1 mes y medio después de que Juliaipole fuera tomada, todavía informaban de que los rusos estaban asediando la ciudad. Los rusos estaban como a 10 kilómetros más allá de la ciudad, aunque en realidad probablemente fueran unos 6, y la prensa occidental simplemente repetía lo que decía Kiev. Así que ya veremos. Si esto es o no la verdadera ofensiva de primavera rusa, no lo sé. Eso es algo que, de nuevo, aún no se ha desarrollado lo suficiente como para llamarlo una gran ofensiva. Quiero decir, en cuanto a una ofensiva continua a lo largo de esas líneas, sí, eso lleva ocurriendo los últimos 2 años, avanzando de forma constante. Si esto es un gran empuje,
Uno imaginaría que un gran empuje en este caso aún necesitaría suficientes vehículos blindados, artillería y aviación para apoyarlo. No he visto eso todavía, pero puede que esté por llegar. Ahora bien, sabemos que los ucranianos estaban realizando muchos contraataques desesperados en Zaporilla, no tanto porque pudieran recuperar esas zonas, simplemente no tienen los medios para hacerlo, sino para interrumpir las preparaciones rusas, porque al parecer pensaban que ese era el lugar de la gran ofensiva de primavera. Yo, personalmente, si estuviera al mando en este momento, lanzaría la gran ofensiva de primavera, al menos parcialmente, hacia Sumy. ¿Y por qué hacia Sumy? Las fuerzas rusas están a unos 14 kilómetros de Sumy. No es una ciudad grande, tiene unos 250,000 habitantes en el norte, pero Sumy es un centro logístico clave. Tomar Sumy cortaría la zona de Kharkiv desde el oeste. Así se lograría un cerco muy profundo de Kharkiv, interrumpiendo muchas líneas de suministro desde Kyiv hacia Kharkiv. Eso causaría mucho daño a las defensas ucranianas en y alrededor de Kharkiv y aceleraría la caída de la región, especialmente porque también se puede aislar Kharkiv por el sur, donde pasa la línea Osinia-Bryanka si se vuelan los puentes. Así que básicamente tendrías a Kharkiv en una situación técnica. No se me ocurre la palabra ahora mismo. Bueno, la rodearías. Tendrías la ciudad rodeada, porque podrías volar los puentes que llevan a Kharkov desde el sur. Y si haces un cerco profundo a través de Sumy, la aislarías por el oeste. Y obviamente en el este está la línea rusa avanzando de forma constante hacia la ciudad de Bryanka y el gran embalse. Luego desde el norte empiezan a moverse, todavía hay movimiento ruso allí. Ha sido muy disputado, como siempre, pero sigue avanzando. Así que creo que, para mí, esa sería la gran ofensiva de primavera, sacar a Kiev del mapa. Perdón, Kiev-Yarkov del mapa de batalla, ya veremos, por supuesto. Konstantinovka. Sí, esa es una gran batalla, y esa es otra de esas zonas. Los ucranianos afirman que alrededor del 15% de la ciudad está en manos rusas. Bien, alguien más dijo que era alrededor del 60%. Así que hay una diferencia muy grande. Y Konstantinovka es algo que están disputando intensamente. Es el nuevo Bakhmut, el último Bakhmut, mejor dicho. Están lanzando todas las fuerzas que pueden para intentar mantenerla. De nuevo, los ucranianos tienen una mala costumbre, y eso, por supuesto, beneficia al lado ruso, de no saber cuándo demonios hay que retirarse. Tienden a meterse en situaciones en las que acaban rodeados y aniquilados. Por supuesto, Hitler dio esas mismas órdenes. La diferencia es que, cuando Hitler estaba combatiendo, tenía generales a los que destituía y volvía a nombrar constantemente. Pero los destituía porque se negaban a seguir sus órdenes de resistir y luchar hasta el último hombre. Ellos se retiraban, hacían retiradas tácticas y estratégicas cuando era necesario. Pero los ucranianos parecen estar haciendo la mejor imitación posible de Hitler, resistiendo y luchando en todos los lugares donde deberían haberse tirado si tuvieran algo de sentido común. Gracias a Dios por eso. Ahora, en cuanto al norte, porque eso es el sur, el avance del sur, y por cierto, Konstantinovka ha quedado dividida en dos. Tiene un río que la atraviesa por el medio, y todos los puentes fueron volados hace aproximadamente un mes. Así que con el nivel del agua subido, el agua está helada. No vas a cruzar, no vas a nadar hasta el otro lado. Es muy difícil. Es muy difícil coordinar entre las dos mitades, así que ya has dividido de forma efectiva y luego puedes empezar a dividirla en porciones más pequeñas también, ¿verdad? La sitian o la cercan. Ahora, en el norte donde está Sloviansk, bueno, para cerrar las puertas de Sloviansk, primero tienes que cerrar las de Krasny Liman, y ese es un tercer punto en el que es cuestionable cuánto de Liman está tomado y cuánto no. Porque de nuevo, Glenn Deason dijo alrededor del 50%, los ucranianos afirman alrededor del 10% o 15%. Así que otra vez tienes esta gran diferencia.
Pero eso no es lo más importante. Lo importante es el avance ruso al sur de Limán, porque Limán se encuentra en este triángulo donde el Oskil desemboca en el Siversky Donets. Así que se forma un triángulo como este, y Limán está justo en el lado más ancho. Luego las fuerzas rusas lo rodean por completo y también lo han cerrado desde el norte. El peligro para los ucranianos en Krasny Liman es que las fuerzas rusas han estado avanzando desde el sur y solo queda un puente, una carretera principal, que lleva a Krasny Liman. Esa es la principal ruta logística y ya está bajo ataque de drones. Los drones rusos pueden alcanzarla, así que ya está en cierta medida bajo control ruso. Si toman ese puente, bueno, necesitan tomarlo porque el puente está volado. En cualquier caso, la guarnición no queda completamente aislada. No vas a poder cruzar esos ríos, especialmente en esta época del año. Así que, una vez que eso esté asegurado, cualquier puente de pontones, o si consiguen tomar el puente principal intacto, te dirigirás directamente hacia Sloviansk desde el norte. Y ahí es cuando realmente empiezas a cerrar ese gran caldero. Así que eso parece ser lo que está ocurriendo en esa zona. Ya veremos. Quiero decir, Krasny Liman va a caer, no tengo ninguna duda de eso. Es solo cuestión de cuánto tiempo llevará. ¿Se rendirán? ¿Tardará otra semana? Bueno, estoy bastante seguro de que llevará más de una semana. A menos que haya habido movimientos importantes que aún no se hayan geolocalizado, lo cual es posible. Existe la posibilidad de que esté bajo control ruso en un 50%. Creo que lo sabremos en 1 o 2 días. Mencionaste que los ucranianos no se retiran después de quedar rodeados, y supongo que es por la obsesión de mantener el territorio. Y bueno, parece irracional, pero creo que hay una explicación racional. Lo que la gente suele descartar como guerras de relaciones públicas son en realidad guerras de relaciones públicas necesarias, porque si Estados Unidos y los europeos pierden el interés en Ucrania, básicamente se acaban las armas y el dinero, y todo termina. Así que Zelensky se ha vuelto un poco ascta desde la victoria de Relethpolis, y por eso necesita después cosas. Y supongo que en ese tema de que Ucrania desaparezca de los titulares, algo que evidentemente enfada o preocupa mucho a Zelensky, vemos que cada vez que surge otra noticia y Ucrania se desvanece de los titulares, él comenta al respecto, defiende la necesidad de devolverla al primer plano, básicamente. Y bueno, parece que ahora la guerra, el ataque a Irán, afectará inevitablemente al campo de batalla ucraniano. ¿Tienes una idea general de cuán significativo es esto? Porque de nuevo parece que las armas, el dinero, la atención internacional, el apoyo político, todo tiene que venir a costa de algo, ¿no? Bueno, hay otro punto que los comentaristas occidentales no están muy dispuestos a mencionar. La cantidad de presión del ejército y de ciertos sectores de la sociedad que ahora se ejerce sobre el gobierno. Mira, ya sabes, no queremos avanzar demasiado rápido ni toparnos con la OTAN porque, oh Dios mío, podría haber una gran guerra. Irán ha demostrado a todo el mundo, incluidos muchos generales rusos, que, por cierto, se puede golpear a los estadounidenses de un lado a otro, se pueden soportar los golpes que te lancen y en realidad no pueden hacer gran cosa. Y esto es una potencia nuclear, así que definitivamente no van a recurrir a las armas nucleares, porque eso significaría que no quedaría Estados Unidos. Así que mira, el caso es que si los iraníes pueden eliminar 23 bases estadounidenses y destruirlas sistemáticamente, y las bajas estadounidenses, créeme, son muchísimo más altas que 14 hombres muertos, eso probablemente se multiplicaría al menos por 10 para acercarse un poco más a la realidad. Y está creciendo rápido. Si hacen una guerra terrestre, será un evento con un número masivo de bajas. Ya veremos. Pero el caso es que, mira, desde hace 18 días, son 18 días, sí, 18 días,
Desde hace 18 días, la guerra de 4 días de Trump ha sido un desastre para los estadounidenses. Su equipo, sus bases, que han estado construyendo durante 30 años, están siendo totalmente arrasadas. Algunas ya lo están. Recibes constantemente videos de grandes incendios y drones sobrevolando todas esas bases, destruyendo equipos e infraestructuras estadounidenses. Y ya sabes, si no estás de su lado, del ejército estadounidense, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? No mucho por parte del otro bando. Sí, han matado a muchos civiles en Teherán, pero Teherán sigue en pie. Y eso no es algo que pudieran hacer en Rusia, porque la aviación estadounidense tendría un día de campo tremendo intentando entrar. Así que eso es. Y la presión sobre el gobierno es, ¿por qué no estamos haciendo esto? Cuando Irán dice, vamos a por los generales y políticos israelíes, y quizá también por los generales y políticos ucranianos. La pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo esto? Y ahí es donde siempre volvemos al Kremlin. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Podemos hacerlo, tenemos más que suficiente capacidad, entonces ¿por qué no lo hacemos? Eso es algo de lo que ningún analista occidental quiere hablar. Pero si Rusia finalmente se quita los guantes, verás a la OTAN enfrentarse a lo mismo que viste con Irán. Porque con bastante facilidad, Rusia podría eliminar a Rheinmetall o a los fabricantes del Flamingo, que básicamente es la versión mejorada del Wi-1. Eso es algo que podrías lanzar sobre la economía rusa, y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto, salvo huir antes de que impacte o morir con ello. Esa es la realidad. Rusia puede eliminar esas instalaciones de fabricación con mucha facilidad. Y la siguiente pregunta es, ¿realmente quieres ir más allá? ¿O vas a echarte atrás ante los alemanes o ante los británicos y así sucesivamente? Creo que ese sería un momento de impacto que haría que muchos de estos políticos tuvieran que ir a cambiarse de ropa interior, para ser franco, porque ellos... Perdona, te quedaste congelado, está bien, sí fue. Oh, has vuelto. Perdona, sí, desapareciste durante unos 30 segundos. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue lo último que dije que realmente se grabó? Sí, eso es algo que no quieren hacer. Uf. Sí, ya sabes. Hay una enorme presión acumulándose sobre el gobierno. ¿Por qué no hacemos lo que Irán puede hacer? Como dije, Rusia puede eliminar fácilmente a Rheinmetall o al fabricante del Flamingo. Y creo que en ese momento sería un momento muy impactante para los políticos europeos. Puede que tengan que ir a cambiarse de ropa interior después de eso, porque se han vuelto muy cómodos. Piensan que pueden hacer lo que quieran con Rusia, patrocinar el terrorismo, los Sally, y su respuesta solidaria a Ucrania. En plan, vale, relignisens parambranens pistolnember preocuparchi. El momento en que todo esto les afecta directamente y de repente ven humo acumulándose en alguna fábrica o punto clave de producción en su capital, tiene que ser una llamada de atención para muchos de ellos, que ya sabes, han llevado el juego demasiado lejos. Las cosas se han puesto muy serias. Y mira, siendo realistas, Estados Unidos nunca se va a rendir. Ni siquiera las ciudades más pequeñas como Oklahoma City o Arkansas City, con 200,000 habitantes, a cambio de Berlín, o Londres, o París, Varsovia, o cualquier otra ciudad europea, sin importar su tamaño. No va a pasar. Ese es el punto. No va a pasar. E Irán también lo está demostrando con mucha claridad. Creo que ese es un punto excelente, aunque también cambia el cálculo en Moscú, porque desde el principio siempre ha parecido que Rusia se enfrentaba a un dilema,
dejarlo pasar o responder y en esencia restablecer la disuasión, o contenerse para evitar el riesgo de una tercera guerra mundial, pero, por supuesto, socavar su propia disuasión si no responde. Parece que ahora, no solo porque Irán ha demostrado que si respondes, esa es la única manera de lograr que tus oponentes respeten unidad. Laptop que sugiere que este sería un momento oportuno para Rusia y que todas esas armas y todo ese dinero están concentrados en Oriente Medio. Así que de nuevo, no estoy defendiendo nada, solo para dejarlo claro. Pero parece que eso formaría parte del cálculo aquí, que este es un buen momento para restablecer la disuasión y empezar a responder. ¿Ves alguna señal hasta ahora de que Moscú esté siguiendo esta línea? Porque he oído que hay cierta presión ahora, con gente mirando a Irán y preguntándose, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué seguimos recibiendo golpes sin devolverlos? Bueno, hay algunas pruebas circunstanciales. Por ejemplo, cuando llegaron los enviados franceses exigiendo participar en esas negociaciones, literalmente se les dijo que se largaran, con esas mismas palabras. Eso fue lo último que les dijeron. Así que la fachada diplomática de intentar parecer civilizados empezó a resquebrajarse. Es como decir, vale, estas son las personas con las que tratamos. Sabemos quiénes son y qué representan. Así que ya no tiene sentido ser amables con ellos. Son un enemigo. Macron y su gobierno son un gobierno enemigo. Él intenta jugar con esa ambigüedad política, algo que Trump también intenta. Creo que Trump lo hace sobre todo porque no tiene ni idea de qué demonios hacer. Y Macron, en cierta medida, también. Pero ya sabes, la ambigüedad política no es lo que se desea en las superpotencias, especialmente en países con armas nucleares. Se quiere tanta transparencia y previsibilidad como sea posible. De lo contrario, la lógica se convierte en algo así como, bueno, ya sabes, dado que Estados Unidos tiene una doctrina de primer ataque, la lógica para cualquier otro país capaz de hacerlo es, en el momento en que puedas lanzar un primer ataque contra Estados Unidos, lanzas un primer ataque contra Estados Unidos. Ese es el problema de tener una doctrina de primer ataque. Te eliminaremos cuando nos apetezca. Pues bien, ahora todo el mundo teme que realmente pueda ser lo bastante estúpido como para hacerlo. Así que en el momento en que vean una oportunidad, les conviene, según la lógica de la geopolítica, exterminarte en cuanto puedan, porque eres una amenaza constante. Mañana, quizá estén teniendo problemas internos o problemas económicos o lo que sea, y tú simplemente vas a lanzar un ataque de decapitación. Como ha demostrado Estados Unidos, especialmente bajo Trump, existe una especie de fetiche por los ataques de decapitación. Pues bien, obviamente si puedes realizar un ataque de decapitación contra Estados Unidos, te conviene hacerlo y arrasar Washington o lo que sea antes de que ellos puedan arrasarte a ti. Esa es la lógica que se crea, porque la destrucción mutua asegurada desaparece. La DMA ya no existe. Ahora se trata de quién puede pulsar el botón primero, o de cuyo misil puede hacer de que el otro tenga tiempo de decidir. Ese es el problema de tener una doctrina de primer ataque y luego un régimen de idiotas por un lado, e idiotas con grandes granadas, simios con granadas, por el otro, como vemos en lo que han creado en Oriente Medio. Literalmente no tienen ni idea de cómo salir de esto y salvar la cara. No hay manera de salir de ello sin perder la cara, y creo que van a redoblar, triplicar, cuadruplicar su apuesta. Así que, ya sabes, hice un vídeo en el que hablé de esto, y mañana haremos un vídeo con RT. Vamos a hablar de posibles rondas de incursión terrestre. Pero dije, ya sabes, esta es una posible vía, pero habría que ser un completo cretino para seguir ese camino, porque es un suicidio para cualquier ejército que metas ahí, y no lo van a hacer. Bueno, ahora no estoy tan seguro de que no vayan a hacerlo. Creo que puede que realmente sigan este camino, por muy estúpido y descabellado que suene. Será un suicidio para los tipos que envíen allí.
Pero ya sabes, a estas alturas, Quiero decir, este es el presidente que ayer dijo, ya sabes, que no solo prohibieron, porque hicieron ilegal que todas las compañías estadounidenses de satélites mostraran mapas de Oriente Medio durante las últimas 2 semanas. Sorprendentemente, no solo hay satélites estadounidenses ahí arriba. ¿Quién lo habría pensado? No solo los iraníes tienen satélites, sino también los rusos, los chinos y muchos otros países. no me imaginas sigue sonido. Pero ya sabes, cuando Trump sale ahí fuera y empieza a decir algo como, vamos a retiraros las licencias de emisión porque sois medios falsos, porque estáis mostrando esas imágenes de petroleros estadounidenses ardiendo o de bases estadounidenses ardiendo. Todo es IA, no es real, nada de eso es real, no tenemos nada ardiendo. Pues vale. Y luego llegan los Tories. Bueno, por favor, venid a ayudarme, ya sabes, a abrir el estrecho de Hormuz. Es un trabajo muy pequeño. Podéis hacerlo, es un trabajo muy pequeño. Lo que lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Porque la Marina estadounidense dijo, ni de broma, no vamos a enviar nuestros barcos allí a morir. Así que aquí, franceses, alemanes, venid aquí. Y vosotros, los chinos también. Va a ser muy malo para vosotros si no hacéis esto. Es como, bueno, ¿qué vais a hacer? China está consiguiendo ese petróleo, Pakistán está consiguiendo ese petróleo. Las exportaciones de petróleo iraní en realidad han subido un 10%, por increíble que parezca. Así que sí, tenéis un régimen que no tiene absolutamente ningún plan. Tenéis a un grupo de predicadores psicópatas y pseudoheréticos del movimiento sionista cristiano diciéndole a Trump que es el ungido, y que ir en contra de la palabra de Trump es como ir en contra de la palabra de Dios. Tengo un video de eso, era Paula White, creo que ese es su nombre. Sí, la predicadora principal de Trump, la principal predicadora herética. Así que ya sabes, esta gente está loca. Todos están oficialmente locos. Tienen a un anciano que empieza a sufrir demencia, que posee las armas más poderosas y que disfruta siendo elogiado. Y eso es lo que están haciendo, alimentar su ego. Así que este es un gobierno tan disfuncional como puedas imaginar. Y luego están los israelíes. Es el mayor estado rebelde desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué haces con eso? Tienes a estos dos combinados. Es si KRLB Matskin Interstein, en Brayton Buying, en Inofast Mosum Verid said Kerst Damon is so Kiming Blake de Berklauno Concili. However, which way anybody wishes to do that. Sí, vi a Trump intentando vender la intervención para abrir el estrecho de Hormuz como si estuviera vendiendo apartamentos o algo así. Fue muy extraño de ver, porque ya sabes, los países tienen servicios de inteligencia. No es como decir, vale, entonces, si nos prometes que será fácil. Quiero decir, incluso, sí, Starmer dijo que tenía que consultar con su equipo, y Trump hizo un comentario del tipo, bueno, eres el primer ministro, no tienes que consultar a nadie. Así que era como intentar empujarse a alguien a Hunteris antes de que apto con fogado o lo que sea. Fue muy extraño de ver. Pero, perdona, continúa. Sabes, el gran avance de Trump en inteligencia y operaciones psicológicas en los últimos días fue que Trump llamara a Starmer un debilucho y un perdedor. Y ahora la inteligencia estadounidense está difundiendo que Jamenei, el joven Jamenei, es gay. Fin de la campaña por ahora. Oh sí, estáis desesperados. Quiero decir, eso es bastante obvio. ¿Cómo le dices a alguien que estás desesperado sin decírselo directamente? Ya sabes, solo hay que ver la respuesta estadounidense. Todo va genial, todo está explotando. Pero no podemos abrir el estrecho de Hormuz ahora mismo, quizá más tarde. Oh, los escoltaremos después de que termine el tiroteo. De hecho, lo dijeron, ¿sabes? Sí, los escoltaremos después de que termine el tiroteo. Así que estás otra vez en una de esas situaciones y nadie te está amenazando. Entendido, entendido. Es gracioso y hasta hilarante desde un lado, pero es muy peligroso y estresante desde el otro. Kaudelides main traced maristen irgend inverus desequilibres, eile learning de torger de mano.
up and down that chain of command. Bueno, fue simplemente raro porque, en cierto momento, cuando los británicos dijeron que podrían enviar algunos recursos navales a la región en general, no al estrecho de Hormuz, Trump dijo algo como, "Oh, ya no necesitamos vuestra ayuda, ya hemos ganado, es demasiado tarde". Y ahora, por supuesto, quiere que participen. Están completamente confundidos por todas partes. Es muy extraño de ver, la falta de control del relato, la gestión de los aliados. Sí, sorprendente. Pero antes mencionaste que Macron quería unirse a este esfuerzo diplomático. Creo que es importante ser precisos. Quería unirse al formato trilateral Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Y eso es un poco problemático, porque si se une como elemento desestabilizador, solo va a arruinarlo todo. Es decir, el deseo de prolongar la guerra. Pensé que podría haber tenido más éxito si simplemente hubiera sugerido, ya sabes, abramos una diplomacia bilateral, porque no habría nada que perder. Si Francia y Rusia pudieran mejorar sus relaciones, eso ya sería positivo. En el peor de los casos, crearía algunas divisiones dentro de la UE entre quienes no lo desean, así que Rusia no perdería nada. Pero unirse a un formato ya desmantelado, cuando los europeos han expresado más o menos su deseo de sabotearlo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, se ha visto una evolución más amplia. El primer ministro belga dijo que ha llegado el momento de restablecer relaciones diplomáticas normales con Rusia. Es el mismo primer ministro que no quería confiscar los activos rusos. Incluso el presidente Stubb de Finlandia, que es un auténtico rusófobo hasta la médula, argumentó que en algún momento tendremos que volver a hablar con Rusia. Obviamente, las cosas no van bien en la guerra por poderes en Ucrania, pero también la guerra con Irán, creo, les ha sacudido mucho por toda la energía de la que se han visto privados. Así que las economías solo irán a peor a partir de ahora. Y en cuanto a la seguridad, los estadounidenses están distraídos. No tienen armas que enviar, no tienen capacidad para escalar, ni para hacer faroles, ni para imponer ultimátums a Rusia, incluso si quisieran hacerlo. Así que parece que Rusia está en una posición más fuerte. ¿Ves alguna posibilidad de que Rusia abra negociaciones o conversaciones con los europeos? ¿O cuáles serían las condiciones para ello? ¿O no hay ninguna? Esa es una pregunta muy difícil, porque seamos realistas. ¿En quién confías en Europa? Quiero decir, especialmente si hablamos de los franceses o los alemanes. No olvidemos a Hollande, que solo fue superado por Merkel en salir en la prensa, riéndose y saltando de alegría, contando a todo el mundo cómo engañaron a Vladimir Vladimirovich y simplemente ganaron tiempo para que Ucrania se preparara para la guerra con Rusia, por cierto. Eso fue lo que dijeron. No se trataba solo del Donbass. Así que, ¿cómo puedes confiar en algo que venga de esos gobiernos? Básicamente son continuaciones, de una forma u otra, con Merz y Macron. Dudo que se pueda confiar en nadie. Y el problema es que incluso esos partidos más marginales que ahora son partidos populistas que están llegando al poder, como el Frente Nacional o Alternativa para Alemania, tampoco inspiran mucha confianza. El problema es que su liderazgo está siendo preparado para convertirse en un partido más. Estuve hablando con algunos alemanes que conozco y me dijeron que a nivel de base o de los Bundesländer, la AfD sigue siendo lo que era antes, pero a nivel federal ya han sido cooptados. El Frente Nacional lleva cooptado bastante tiempo. Fueron ellos los que decían, sí, no nos importa enviar armas. Ningún soldado. No nos importa enviar armas a Ucrania. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Y luego miras a Farage. Farage es, a todos los efectos, el renacimiento del Partido Conservador 2.0, salvo que él dice, no queremos inmigración. Por supuesto, los conservadores dijeron lo mismo, y ya viste lo que pasó en Inglaterra. Siguió inundándose aún más bajo los conservadores.
Todo lo demás que sale de la boca de Farage proviene directamente del manual neoconservador. Está leyendo palabra por palabra los argumentos de los neoconservadores. Así que, de nuevo, ¿en quién confías en Europa? Puedes confiar en gente como... Bueno, la razón por la que los belgas ante todo no quisieron aceptar el dinero ruso es simplemente porque saben en qué nido de ladrones están metidos. Y una vez que todo el mundo tome su parte y se la meta en el bolsillo, cuando se llegue a ese punto, habrá demandas contra Euroclear y Rusia sacará ese dinero de las oficinas de Euroclear en todo el mundo. Eso llevará a la quiebra total de Euroclear. Luego irán contra el gobierno belga con demandas, y el único que acabará pagando será el gobierno belga. Bélgica no puede permitirse 300.000 millones de euros. Eso arruinaría a todo el país. Podrías vender al rey y a la reina, vender todos los castillos y las piezas de los museos, y aún así no cubrirías la suma. Ese es el problema. Fueron lo bastante inteligentes como para darse cuenta de que sí, cuando todo el mundo dice, te apoyamos, sabes, en realidad todos te apoyamos, muy por detrás de ti, contando el dinero que acabamos de robar. Así que diviértete, buena suerte, te apoyamos moralmente. Porque los belgas dijeron, bueno, firmemos un documento que reparta los daños de forma equitativa. Nadie firmó ese documento. Nadie iba a aceptar eso. No, tú sigue adelante y nosotros estamos moralmente contigo hasta el final. Así que es la UE, ¿qué se puede decir? Es una guarida de ladrones. Cada uno intentando aprovecharse del otro y escalar para ser el jefe del gremio de ladrones. Pero eso es lo que estás viendo. Quiero decir, no estás viendo precisamente a personas con algún concepto de honor, respeto o lealtad. Estás viendo una política despiadada que se mantiene unida, pero en el momento en que eliminas la amenaza rusa, ¿por qué están unidos? Solo por la sed de poder y las maquinaciones entre ellos. Quiero decir, no estás hablando de algo sobre lo que se pueda construir la base de una sociedad o de una civilización. No hay una idea civilizacional en la Europa moderna, en la actual UE. Hay una idea civilizacional en la Europa del Este llamada Rusia y en aquellos que ahora se sienten atraídos por ella. Hay una idea civilizacional en el antiguo imperio austrohúngaro, al menos en gran parte de él. Pero el resto de Europa, incluidos los alemanes y su concepto de Europa central que existe desde la década de 1880, ya no tiene una idea civilizacional. ¿Qué tienen para ofrecer a nadie? Así que estos son solo gestores. No hay líderes en Europa. Hay gestores y muy malos gestores, con posibles buenos empleos bien pagados en Estados Unidos cuando se marchen. Así que, no sé, Europa, ¿con quién hablas en Europa? Quiero decir, sencillamente, si yo estuviera sentado ahora mismo en el Kremlin, ignoraría todo lo que viniera de Europa, salvo a personas como Orbán y Fico, que han demostrado su valía. Tal vez Babiš, dependiendo de cuánto pueda demostrar. ¿Pero en quién más confías? He notado que en Rusia, parte de la retórica sobre cómo Minsk fue una artimaña tiene ciertas similitudes con la cuestión libia. Recuerdo que, después de que engañaran a los rusos con Libia, Rusia adoptó una postura muy diferente respecto a Siria. Ahora se ve que, tras Minsk, y, por supuesto, se podría incluir Estambul en ese mismo conjunto, la desconfianza hacia cualquier diplomacia real es realmente asombrosa, lo que hace muy difícil alcanzar un acuerdo. No significa que no se pueda lograr un acuerdo, simplemente significa que el componente de confianza, que es importante para que cualquier pacto funcione, está completamente ausente. Mencionaste antes la idea de que los rusos estén preparados para adoptar una postura más firme frente a los europeos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Porque hemos visto algunos informes en los medios y algunos políticos indignados, alegando que Rusia ha entregado información de inteligencia a los iraníes sobre objetivos estadounidenses, lo cual parece bastante razonable. Yo simplemente asumí que eso ocurriría. Pero ya sabes, sin autocrítica. No parecen reconocer que han estado haciendo lo mismo durante los últimos años. Aún así,
Cuando le preguntaron a Trump sobre esto, fue un poco desdeñoso. O bien dijo, yo no lo hice. O que se trataba de cosas menores, como lo que hemos hecho en Ucrania. O lo que ellos creen que hemos hecho en Ucrania, dijo. Cosas menores en Ucrania, sí. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Estás intentando asesinar al presidente de Rusia, no lo sé. ¿Qué podría ser más importante que eso? Sí, pero ¿están los rusos también dispuestos a responder con más fuerza contra Estados Unidos? Sí, lo están. Definitivamente creo que sí. La confianza está creciendo. Incluso los chinos, que al principio de todo esto se habían distanciado bastante de Irán, también han cambiado bastante su postura. Es cierto que tenían allí sus sistemas de radar, pero los chinos se estaban apartando para ver cómo iba a desarrollarse la situación. Y ahora lo observan y dicen, así es como va a ir. Ya sabes, cuando empezó el programa de préstamo y arriendo hacia la Unión Soviética, existe un concepto que dice, el éxito genera éxito. Pues bien, en enero de 1942, cuando el embajador británico en la Unión Soviética hizo un agradable viajecito hasta Klin, al noroeste de Moscú, entonces estaba a unos 90 kilómetros. Moscú sigue creciendo. Salió y vio lo que quedaba de las ruinas humeantes de una división alemana que había sido rodeada, despejada y aniquilada. Luego regresó y telegrafió a Churchill y Roosevelt diciendo, creo que van a ganar. Y ellos respondieron, vale, ahora los apoyaremos. Es lo mismo aquí. Volvieron y lo analizaron, y los iraníes están diciendo, van a ganar. Tienen una maldita buena posibilidad de ganar porque, viene el gran matón, va a arrasar con todos. Bueno, ya sabes, cuando eres, una vez que te has estado en un tipo y realmente no quieres pelear con nadie. Porque ya sabes, puedes golpear a los más pequeños, pero algún tipo mediano o más grande, aunque le ganes, te va a desgastar tanto que todo el mundo empieza a perderte el respeto o a dejar de temerte. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, puedes matar a todos los civiles iraníes que quieras, pero los iraníes están expulsando a los estadounidenses del Golfo Pérsico. Y los iraníes no se están dejando la piel. De hecho, están redoblando sus esfuerzos y asestando golpe tras golpe. No importa lo que diga Trump, ya sabes, las distintas posturas de Trump entre el desayuno, el almuerzo, el brunch, la cena y el tentempié de medianoche, te quedas con toda la gama de qué demonios está hablando hoy. Pero los iraníes se mantienen firmes. De hecho, los iraníes dijeron, no estamos pidiendo la paz. Lo dijeron claramente, no estamos pidiendo la paz. No me alexamente de mentiras. Así que no están buscando la paz, están buscando castigar a los estadounidenses y hacer que sea lo más doloroso posible, extremadamente doloroso. Están intentando expulsar a los estadounidenses del Golfo Pérsico, y hasta ahora lo están haciendo bastante bien, al menos en términos cinéticos directos. Pero también están presionando a los árabes, diciéndoles, mirad, no estáis recibiendo ninguna ayuda de los yanquis. No están aquí para protegeros. Solo estáis ahí para recibir nuestros golpes por ellos, pero no van a protegeros. Y eso empieza a pesar en muchos de estos estados árabes. Por lo que me han contado algunas fuentes, los saudíes han dicho a las bases estadounidenses que, se las apañen solos. Somos neutrales. No vamos a ayudarte. Sobrevive como puedas. Y si eso es cierto, es un golpe bastante fuerte. Y por mucho que hayamos visto a Lindsey Graham, gritando y vociferando, no sé qué drogas tomó esta vez. En un par de los videos recientes se le van los ojos hacia atrás y parece que está o muy borracho o bajo los efectos de otra cosa. Pero, ya sabes, Lindsey Graham, están gritando de arriba abajo que te defendimos y tú no nos defiendes a nosotros, los saudíes. Tienes que venir, lo lamentas, bla bla. Bueno, eso es otra señal de esa desesperación. Se han quitado la máscara y estamos intentando presionar a esos países.
Y los países están diciendo no, gracias, adiós, que te vaya bien. ¿Cuáles van a ser las reacciones cuando termine esta guerra? Bueno, las cosas siguen. Han apostado a que Estados Unidos no va a estar en condiciones de hacerles nada en esta recalibración. Esa es la posición que mantienen. Además, Trump tiene su nuevo juguete. Va a invadir Cuba. Ya sabes, ya invadió Groenlandia, más o menos. Lo ha intentado. Bueno, tiene una guerra que no puede ganar, pero está pensando en invadir Irán. Pero sí, ¿para qué preocuparse? Ya vamos a invadir Cuba. Así quiero decir, ya conoce su agenda. Tenemos que hacer tantas cosas antes de la lista de deseos. Supongo que eso es una cosa más para la lista. Como la guerra siempre es la solución. Si uno está lleno de arrogancia después de Venezuela, entonces, por supuesto, tenemos que ir a la guerra. Y si uno se siente humillado, como ahora con Irán, entonces, bueno, hay que cambiar el enfoque y conseguir una victoria que nos respalde. Entonces, de acuerdo, bueno, también es guerra. De cualquier modo, parece que todo conduce a la guerra. Pero en cuanto a las tácticas de presión, parece que la percepción se convierte en realidad. Es decir, si todos esos países de la región pensaban que Estados Unidos estaba ganando e Irán estaba contra las cuerdas, entonces por supuesto querrían apostar por el caballo ganador. Como dijiste antes, eso es lo que hacen los países. Pero si se observa esto, desde Arabia Saudí hasta Azerbaiyán, es muy probable que todos esos países también hayan sufrido algunos ataques de falsa bandera. Ahora están diciendo que, bueno, en realidad no quieren hacer esto después de todo. Eso es una buena señal de hacia dónde van las cosas. Y puedo entender por qué Rusia y China querrían reducir la presencia estadounidense en Oriente Medio, o al menos limitarla en lugares como Irak. Pero también parece haber un mensaje más amplio. Es decir, si todas las naciones del Golfo llegan a la conclusión de que ser estados en primera línea para Estados Unidos no les proporcionará seguridad, solo garantizará que caigan bombas sobre sus cabezas, entonces ese mensaje se está extendiendo por todo el mundo. En Asia Oriental, los surcoreanos están diciendo ahora, bueno, mirad lo que pasó. Estados Unidos pasó por momentos difíciles y se llevó todos nuestros sistemas de defensa aérea. ¿Qué harían por nosotros? Y lo hicieron en plena noche. Sí, por si acaso no se dieran cuenta. Pero ahora, ya sabes, quizá este mensaje también llegue a los europeos. Si los rusos intentaran restablecer su capacidad de disuasión y, ya sabes, lanzaran una bomba sobre algunos fabricantes de armas en Alemania, ¿qué haría realmente Estados Unidos? Puede que incluso retirara sus defensas aéreas. Así que entiendo por qué querrían eso, porque hay mucho que ganar con si no la derrota de Estados Unidos, al menos algún tipo de retirada. Solo por decirlo, supongo que la última pregunta es, ¿qué sabemos hasta ahora sobre el apoyo ruso o qué opinas de ello, así como del apoyo chino? ¿Qué están haciendo realmente por Irán? Bueno, Rusia envió, recordemos una cosa, que en 2004 y 2005, Rusia quería firmar un acuerdo con Irán al mismo nivel que con Bielorrusia y Corea del Norte, un acuerdo de defensa mutua. Los liberales iraníes que estaban al mando en ese momento se negaron. La cláusula de defensa, si no recuerdo mal, sección 5, párrafo 3, se redujo de una cláusula defensiva real, como las que existen con Bielorrusia y Corea del Norte, una cláusula de defensa sólida, a algo como lucharemos juntos contra amenazas regionales mutuas. ¿Qué significa eso? No significa absolutamente nada. Es aire vacío, pura palabrería. Cuando eliminas lo superfluo, no queda nada. Así que es un documento inútil. Rusia lo firmó y ratificó de inmediato. Irán firmó ese documento el segundo día en que estaba recibiendo mucho cariño de Occidente, porque querían ser queridos por Occidente. Assad también quería ser querido por Occidente. Y fue cuando Occidente les estaba prestando toda esa atención cuando Irán finalmente firmó ese documento. Sigue sin ser gran cosa como documento.
Pero lo que vino después, los liberales en Irán perdiendo poder y prestigio tras aquella pequeña guerra de 12 días, y todas las matanzas que los israelíes llevaron a cabo dentro de Irán, dio lugar a la ayuda rusa. Así que los MiG-29, Su-35 y S-400 que vemos ahora están siendo retenidos. Creo que los están guardando para cuando los estadounidenses tengan el valor suficiente de traer sus B-52. Si yo fuera iraní, eso es lo que haría. Conservar esos S-400 y esperar a que empiecen a llegar los B-52 y entonces derribarlos del cielo. Son lentos y grandes. Es un objetivo difícil de fallar. Además, Rusia incorporó muchas mejoras tecnológicas en los sistemas de propulsión, la aviónica y la interferencia electrónica. Sin mencionar que Rusia también introdujo los sistemas de interferencia que bloquean las señales y les permiten identificar a los iraníes y localizar dónde estaban esos terminales. No lo olvidemos, eso es equipo de interferencia. Gran parte de esto fue para la flota existente de misiles balísticos, activos de aviación y aéreos, y también para los futuros, además el apuntado. Quiero decir, eso es lo que dijeron los estadounidenses. Están ayudando con el apuntado. Bueno, ¿por qué no lo harían? Llevan haciendo esto 4 años. Lo que es bueno para el uno es bueno para el otro. Pero no lo es. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Son malvados. Vale, ¿y qué has estado haciendo durante los últimos 4 años? O son así de hipócritas, o carecen tanto de autoconciencia. Yo me quedo con que son unos hipócritas. Estoy bastante seguro de que saben lo que han estado haciendo, y han estado presumiendo de ello hasta que se lo hacen a ellos. Entonces dicen, no puedes hacer eso, somos la gente excepcional, no puedes jugar, es un orden basado en reglas. Nosotros hacemos las reglas. No puedes hacer eso. Está en las reglas. Pues sí que podemos. Además, Rusia ha estado incorporando gran parte de su experiencia con drones. Hablando de drones, hubo una declaración de Trump diciendo que no existen los drones submarinos ni los drones marítimos, porque ya los habríamos destruido. Ya ves, todo es inteligencia artificial. Y los iraníes publicaron otro de esos videos de túneles tipo autoservicio, en los que simplemente se avanza por un túnel y hay un montón de esos drones acuáticos. Da la impresión de que ya han terminado con los drones aéreos, como diciendo, vale, ahora todo es inteligencia artificial. Ya sabes, si no encaja con la agenda de Trump o con uno de sus lapsos momentáneos de cordura. Por cierto, hay otra cosa que tener en cuenta aquí también. El Consejo, si recuerdo bien el nombre, es el Consejo de Seguridad de Irak. Básicamente es un consejo de milicias, las milicias chiíes. Y lo que le han dicho al Jalani es, das un paso en el Líbano y convertiremos Siria en un nuevo campo de batalla. Cruzaremos en masa y te aniquilaremos. Además, ya sabes, todavía está luchando contra los alawitas, lo que queda de los kurdos y los cristianos y los chiíes. Así que Siria no es un asunto resuelto. Y creo que una vez que los estadounidenses y los israelíes, ya sea que los israelíes sean rechazados o que se queden atascados en una guerra muy amplia, como la que han comenzado hoy, una invasión total del sur del Líbano, Al-Jolani va a encontrarse con un pequeño problema. Esas milicias chiíes iraquíes están deseando luchar e Irán va a verse fortalecido. Estoy seguro de que el ejército ruso tampoco va a quedarse de brazos cruzados. Al-Jolani puede encontrarse muy pronto pasando de ser un combatiente a un playboy y luego a un refugiado estadounidense. Su régimen va a ser de muy corta duración. Todo depende de cuánta presencia estadounidense quede en el Golfo Pérsico. Si han sido expulsados del Golfo Pérsico, la cabeza de Al-Jolani va a rodar si no se sube a un avión y despega lo bastante rápido. Siria puede recuperarse como entidad, al menos hasta cierto punto. He estado revisando todos los artículos académicos y trabajos universitarios de alrededor de 2012, esa época en la que se hablaba de ir a la guerra con Irán. Y es interesante, la conclusión principal siempre era que sería una apuesta descabellada,
una receta para una guerra prolongada. Había demasiadas variables desconocidas. Si atacas a Irán, el conflicto se extiende prácticamente a toda la región. Quiero decir, parece que todo era bastante predecible. Por supuesto, lo que no era predecible entonces era que acabarían librando una guerra por poderes contra Rusia. Y eso también se ha visto muy afectado por esta guerra. Así que, ¿algún pensamiento final? Any last thoughts? Yes, the satellite imagery seems to suggest that the Chinese Sí, las imágenes por satélite parecen sugerir que los chinos se están preparando para dar la bienvenida de nuevo, con los brazos abiertos, a una de sus provincias, la única que aún no forma parte de China, si me entiendes. Es el momento perfecto para hacerlo. Los estadounidenses se han quedado sin misiles. Los estadounidenses están agotados. Los estadounidenses parecen unos idiotas. Oye, es un buen momento y están retirando todos sus sistemas de todos los demás lugares. Es un buen momento para mirar a Taiwán y decir, sí, cariño, es hora de volver a casa. Así que tanto si los taiwaneses quieren como si no, y hay una gran parte en Taiwán que desea la reunificación total con China, no lo olvidemos. Así que sí, puede que los chinos finalmente vean la luz verde para actuar. Quiero decir, esto va a tener, ya está teniendo y seguirá teniendo repercusiones mucho más allá del campo de batalla en el que se encuentran ahora. Y que los asesores de Trump fueran o bien psicóticamente, heréticamente religiosos en esa herejía del sionismo cristiano, vamos a traer el fin del mundo y el Armagedón y todo eso, o bien estuvieran tan comprados por los israelíes que tiraron la prudencia por la borda. Sabes, sea lo que sea, creo que probablemente sea una combinación de ambas cosas. Van a cosechar ese torbellino durante mucho, mucho tiempo. Bueno, ya sabes, Joe Kent fue nombrado por Trump como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Ahora ha dimitido porque se oponía a la guerra contra Irán. No solo dijo que no tenía sentido porque Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, lo que contradice a Trump, sino que también señaló que todo esto empezó por la presión de Israel y del lobby israelí. Quiero decir, es el propio hombre de Trump. Así que creo que esto pasará a los libros de historia como uno de los grandes errores de Estados Unidos. Y sí, tiempos interesantes. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Absolutamente, siempre es un placer. Ojalá fuera un título mejor o temas más felices, más alegres, pero es lo que hay.